Andrés García, un actor nacido en República Dominicana, fue una de las últimas estrellas supervivientes de la época de oro del cine en México. Reconocido por su cautivadora presencia en pantalla, no solo se convirtió en una figura prominente del entretenimiento mexicano, sino que también dejó una huella imborrable en la cultura pop de América Latina. Detrás de cámaras, la vida de Andrés García estaba envuelta en oscuridad. Después de su muerte, su hija habló sobre los viciosos rumores que la gente había infligido a su padre. Primero, echemos un vistazo a la tumultuosa vida amorosa de Andrés García. Una vida de amor, infidelidad y romances apasionados. Andrés García no solo fue celebrado por sus papeles en el cine y la televisión, sino también por sus numerosos enredos románticos con mujeres famosas. Su encanto y carisma lo convirtieron en un eterno romántico, pero detrás de sus numerosas relaciones había historias de amor, desamor e infidelidad. A pesar de haber estado casado 4 veces, la reputación de García como un Casanova lo siguió a lo largo de su vida. Sus infidelidades fueron una constante en sus relaciones. A menudo pasaba de un romance a otro, incluso mientras estaba casado. Antes de dar el salto a la fama, García ya había establecido una reputación por conquistar los corazones de las mujeres. Una vez confesó haber estado enamorado alrededor de 140 veces a lo largo de su vida, afirmando que aunque solo 10 de esas relaciones fueron realmente significativas, luchaba por mantenerse fiel, involucrándose a menudo con múltiples parejas al mismo tiempo. Fui infiel. Por eso tuve peleas y separaciones, pero he tenido algunas mujeres increíblemente bellas y encantadoras en mi vida, relató en una entrevista. Me casé con varias de ellas, mientras que viví con otras aunque ya estaba casado. El carisma de Andrés García en la pantalla se tradujo sin esfuerzo en su vida personal, resultando en relaciones apasionadas con varias personalidades reconocidas. Aquí hay un vistazo a algunos de sus romances más famosos. García describió su relación con la modelo Carmen Campuzano como uno de sus grandes amores. Su romance fue intenso y apasionado, con García recordando recuerdos entrañables. Carmen fue de hecho un gran amor. Fue un romance muy intenso, apasionado e interesante, compartió. Campuzano, al reflexionar sobre su conexión, lo calificó como amor a primera vista durante una entrevista. Su romance con la actriz Anel Noreña no duró mucho. Noreña eventualmente terminó su relación, deseando que alguien se comprometiera plenamente con ella. En un giro del destino, le pidió a García que la presentara al cantante José José, quien apenas comenzaba a hacerse un nombre. Ella me dijo, «Tú tienes cientos de mujeres, y aunque disfruto estar contigo, quiero un hombre solo para mí», recordó García. García admitió estar enamorado de Irma Serrano, también conocida como la Tigresa. Su relación duró 15 días, durante los cuales la encontró entretenida y llena de risas. No tuvimos mucho sexo. Disfruté más hablando con ella, recordó, riéndose de cómo ella lo molestaba por quedarse dormido durante su tiempo juntos. Durante mucho tiempo, ha habido especulaciones sobre un posible romance entre García y la famosa vedette Lin May. Aunque admitió que había atracción mutua, nunca lo persiguió, ya que estaba saliendo con la hermana menor de ella en ese momento. «Nos atraíamos, pero no quería perder a su hermana», explicó. Uno de los nombres más notables asociados con García es la legendaria actriz María Félix, conocida como La Doña. Aunque García mantenía que solo eran buenos amigos, reconocía su química innegable. «Nos cuidábamos profundamente y había una atracción significativa entre nosotros», confesó, recordando su naturaleza afectuosa incluso en presencia de sus maridos. A pesar de sus numerosos escarceos románticos, Andrés García se casó con 4 mujeres a lo largo de su vida. El primer matrimonio de García fue con Sandra Vale en 1967. Se conocieron en el Hotel Hilton en Acapulco y se casaron solo una semana después de comenzar a salir.
Juntos, dieron la bienvenida a dos hijos, Andrés Jr. y Leonardo. Sin embargo, el matrimonio terminó aproximadamente 2 años después del nacimiento de su segundo hijo. En 1974, García se casó con María Fernanda Ampudia, con quien tuvo una hija, Andrea García, quien también se convertiría en actriz y presentadora de televisión. Después de 2 matrimonios fallidos, García se casó con la actriz Sonia Infante, sobrina del legendario actor Pedro Infante, en 1984. Tuvieron una conexión inmediata, pero sus fuertes personalidades y la infidelidad de García finalmente llevaron a su divorcio después de 12 años. En 2000, García comenzó una relación con Margarita Portillo, casándose con ella en 2011. Aunque anunciaron su decisión de divorciarse en 2020, García señaló que Portillo no quería poner fin formalmente a su matrimonio. Mantuvieron un vínculo cercano a pesar de vivir separados. Todavía nos apoyamos mutuamente y hablamos al menos 2 veces al día, afirmó, reflexionando sobre la dinámica única de su relación. La vida de Andrés García fue un tapiz de amor, pérdida y numerosos encuentros apasionados. Su encanto y carisma cautivaron no solo a las audiencias, sino también los corazones de muchas mujeres famosas a lo largo de su extraordinaria vida. Los últimos días de Andrés García, batallas de salud y una vida de excesos. Andrés García falleció a la edad de 81 años. Su esposa, Margarita Portillo, informó que su muerte ocurrió poco después de que se sometiera a una transfusión de sangre, ya que su salud había disminuido significativamente debido a varios problemas de salud graves. En las últimas actualizaciones sobre su estado, Portillo compartió que las pruebas indicaban niveles bajos de hemoglobina y plaquetas, lo que alarmó al equipo médico. Incluso tuvo que recurrir a amigos y conocidos para encontrar donantes de sangre para abordar estas complicaciones. Junto a estos problemas de sangre, García también luchaba contra la cirrosis, una condición que, aunque no fue diagnosticada como crítica, generó preocupaciones sobre el funcionamiento de su hígado. Margarita describió el estado de Andrés durante su enfermedad. Él estaba consciente pero débil. A veces era irritable, insistiendo en que no se hiciera nada sin su consentimiento, pero nosotros estábamos ahí para él. El propio Andrés reconoció que su salud había empeorado en los últimos años debido a su lucha con la cirrosis, que atribuía a un historial de excesos a lo largo de su carrera actoral. En una entrevista sincera con Ventaneando, en julio de 2022, reveló que un médico había diagnosticado daño hepático irreversible y admitió haberse entregado al consumo excesivo de alcohol durante su juventud, afirmando: «Probé de todo sin límites. Cuando era joven, nunca dejé pasar un tequila». Los rumores sobre las luchas de García con el abuso de sustancias comenzaron a circular poco antes de su fallecimiento. Su viuda confirmó que tenía problemas con la adicción al alcohol y las drogas. Solo días antes de su muerte, sufrió una sobredosis. «No me di cuenta de que había tenido una sobredosis junto con la cirrosis», recordó Portillo en una entrevista con la periodista Matilde Obregón. «Estaba viviendo una pesadilla en el hospital. Me dijeron que las primeras 72 horas de desintoxicación son las más difíciles, y fue horrible». Según Portillo, García a menudo asistía a fiestas solo, buscando acceso a drogas sin llevarla consigo. También señaló que su comportamiento agresivo, particularmente evidente en su papel de Rubio Barrios en la serie El Pantera, provenía de su abuso de sustancias, afirmando: «Las reacciones violentas de Andrés eran un resultado de eso». García falleció el 4 de abril del año pasado en su hogar en Acapulco, Guerrero, tras complicaciones relacionadas con problemas respiratorios y cirrosis. A pesar de los desafíos que enfrentó, incluyendo una relación tensa con sus hijos y problemas legales en torno a su patrimonio, estuvo rodeado de su familia durante sus últimos momentos. En una entrevista, Leonardo García, uno de sus hijos,
Señaló que Andrés había expresado sentimientos de agotamiento y un deseo de irse en varias ocasiones. Finalmente, se citó un shock hipovolémico como la causa de su muerte, que derivó de varias complicaciones de salud que lo debilitaron en los meses previos a su fallecimiento. Su médico explicó que el actor experimentó un deterioro gradual, afirmando que su cuerpo se estaba apagando lentamente. El término shock hipovolémico se refiere a una pérdida severa de sangre u otros fluidos del cuerpo, lo que impide que el corazón bombee suficiente sangre para sostener la vida. Si bien no se especificó la fuente exacta de esta pérdida de fluidos, la lesión pulmonar que llevó a la neumonía y el daño hepático probablemente fueron factores contribuyentes. La vida y carrera de Andrés García estuvieron marcadas tanto por un increíble éxito como por profundas luchas, dejando un legado que resuena en el mundo del cine y entre aquellos que lo conocieron. La compleja dinámica familiar. Andrés García era conocido no solo por su magnética presencia en pantalla, sino también por sus tumultuosas dinámicas familiares. Con una personalidad tan fuerte como sus actuaciones, las relaciones de García con sus hijos eran complejas y a menudo tensas. Su hijo, Leonardo García, siguió de cerca los pasos de su padre, pero su relación se deterioró con el tiempo, llevando a un distanciamiento que dejó una profunda huella en ambas vidas. En los meses previos a su fallecimiento, la salud de Andrés García había disminuido significativamente. Su esposa, Margarita Portillo, se convirtió en una defensora vocal de oraciones y apoyo durante este período difícil. Las luchas de salud del actor proyectaron una sombra sobre la familia, resaltando la distancia emocional que se había creado entre él y sus hijos. A pesar de ser un padre devoto de 4, incluyendo a Leonardo, Andrea, Arena y Andrés Jr., García enfrentó desafíos significativos en la crianza de esas relaciones. A lo largo de su vida, García tuvo hijos con 2 parejas, marcando un cambio en su reputación como un Don Juan. Sus primeros 2 hijos, Andrés García Jr. y Leonardo, nacieron de su amada Sandra Vale, mientras que su única hija, Andrea, provino de su matrimonio con María Fernanda Ampudia. La familia experimentó tanto momentos alegres como desgarradoras dificultades, lo que llevó a diferencias significativas entre los hermanos. En ocasiones, estos desafíos resultaron en prolongados periodos de silencio, con informes que indicaban que sus hijos no lo visitaron durante sus últimos días en su hogar de Acapulco. La geografía jugó un papel en su distanciamiento. Mientras Andrés residía en Guerrero, su hijo e hija mayores, Andrés Jr. y Andrea, vivían en Estados Unidos. Arena García se estableció en Zihuatanejo, y el paradero actual de Leonardo seguía siendo en gran medida desconocido. En un momento de introspección, Andrés reveló a un periodista que sus ambiciones a menudo venían a expensas del tiempo de calidad con sus hijos. Se lamentó. Creo que no pude pasar tanto tiempo con mis hijos como debería, porque siempre quise lo que la clase media alta no tenía, sino lo que tenían los multimillonarios. A pesar de sus numerosos romances, García reconoció públicamente solo a 4 hijos. Tras su muerte, surgieron especulaciones sobre las posibles reclamaciones de descendientes no reconocidos que buscaban herencia. Sin embargo, por ahora, Leonardo, Andrea, Arena y Andrés Jr. son los conocidos hijos biológicos del icónico actor. Sandra Vale fue la primera mujer que capturó el corazón de García. Su matrimonio marcó el inicio de su familia, dando la bienvenida a su primer hijo, Andrés García Jr., en 1968. Andrés Jr. siguió una carrera en la actuación, ganando reconocimiento por sus papeles en producciones como Agua para Chocolate y la serie estadounidense La cara de Analía. Aunque ahora reside fuera de México, mantuvo una relación estable con su padre, incluso después de salir del armario sobre su orientación sexual. 4 años después del nacimiento de Andrés Jr., García y Vale
dieron la bienvenida a su segundo hijo, Leonardo. Parecido a su padre tanto físicamente como profesionalmente, Leonardo se aventuró en la actuación, protagonizando varias telenovelas, incluyendo Perla y Tanto Amor. Cerca de los 50 años, sigue conectado a la industria a través de apariciones ocasionales en los medios en el canal de YouTube de su padre. En 1974, tras divorciarse de Sandra Vale, García se casó con Fernanda Ampudia, y poco después dieron la bienvenida a su hija, Andrea. Siguiendo los pasos artísticos de la familia, Andrea construyó una carrera en la industria del entretenimiento, presentando programas y actuando en notables telenovelas. Sin embargo, a principios de 2018, Andrea fue noticia debido a una breve desaparición que atrajo una atención mediática significativa. Afortunadamente, resurgió unos días después y actualmente vive en Estados Unidos con su hija. Quizás, la revelación más sorprendente de la vida de García fue el descubrimiento de su cuarta hija, Arena. Se enteró de su existencia cuando ella tenía 36 años, después de que su madre se acercara a él. Las madres experimentan algo extraño al tener un hijo con una persona famosa, explicó. Aunque solo se habían encontrado unas pocas veces, Andrés mantuvo comunicación con Arena. A medida que su salud se deterioraba, las discusiones sobre la herencia de García se hicieron prominentes. Reveló que una parte significativa de su patrimonio iría al político y actor Roberto Palazuelos y su esposa, Margarita, debido al apoyo que le brindaron durante sus luchas. En contraste, sentía que sus hijos legítimos no habían estado tan presentes. Cuando falleció, su testamento indicaba que su fortuna se dividiría equitativamente entre su viuda, Margarita, su hijastro, Andrés Portillo, su hermana, Rosa García, y su hijo mayor, Andrés García Jr. Notablemente, Leonardo y Andrea fueron excluidos del testamento. Los arreglos para el funeral de Andrés García comenzaron poco después de su fallecimiento, el 4 de abril de 2023, a la edad de 81 años. Mientras su familia estaba de duelo, una pregunta apremiante flotaba en el aire. ¿Asistirían sus hijos? Habían experimentado un distanciamiento significativo, y las tensiones eran palpables, particularmente entre García y Leonardo. El día antes de su muerte, Margarita reveló que Andrés había esperado reconciliarse con sus hijos, pero solo uno había aceptado su iniciativa, dejando la identidad del hijo desconocida. En una conmovedora publicación en redes sociales, Andrea García expresó su amor y gratitud hacia su padre. A medida que se acercaba el funeral, los miembros de la familia reflexionaron sobre su complicada historia, entrelazada con amor y arrepentimiento. Se informó que Leonardo estaba en Guerrero para el funeral, mientras que Andrea y su hermano Andrés Jr. seguían indecisos sobre su asistencia. A pesar de las tumultuosas relaciones y las preguntas persistentes, el legado de Andrés García como un querido actor y padre continúa resonando en los corazones de muchos. Andrea García rompe el silencio. Sobre sus últimos momentos con Andrés García. Más de 6 meses después de la muerte de Andrés García, su hija, Andrea García, finalmente ha hablado sobre sus últimos momentos juntos. Su relación había estado marcada por la tensión, especialmente tras las controvertidas afirmaciones de Andrea que sugerían que su padre la maltrató, lo que llevó a su distanciamiento. En una reciente entrevista con Ventaneando, un popular programa de entretenimiento, Andrea abordó el estado de su relación con su padre antes de su trágica muerte. Esta discusión fue provocada por los comentarios de Margarita Portillo, la viuda de Andrés García, quien reveló que no habían estado en contacto durante mucho tiempo y que él la había excluido de su testamento. Me siento en paz. Tuve la oportunidad de reconectarme con mi padre, de manera profunda y desde el alma, antes de que falleciera, gracias a Dios. Y eso es lo que atesoro, compartió Andrea durante la entrevista. En cuanto a los rumores de que no heredó nada de su padre,
Andrea aclaró: «Lo que recibí de mi padre me lo dio durante su vida, pero es una herencia espiritual. Las cosas que aprendí de él, los momentos hermosos que compartimos, los recuerdos. Para mí, eso es todo». Esta declaración ha llevado a muchos fanáticos de la familia García a creer que efectivamente fue excluida de la herencia material. Andrea también abordó las preguntas sobre las razones de su distanciamiento. Andrés García había afirmado anteriormente en entrevistas que Andrea había difundido falsas acusaciones en su contra, lo que contribuyó a su completa desconexión y su exclusión de su testamento. A pesar de esto, Andrea utilizó sus plataformas en línea para aclarar que nunca había hecho tales afirmaciones. Expresó que siempre había tenido una profunda admiración por su padre, a quien consideraba una persona extraordinaria. Las cosas se exageran. Hay muchas mentiras y declaraciones que no son ciertas, pero yo conozco la verdad y elijo guardarla para mí. Ese capítulo está cerrado, sellado con oro, concluyó, reflejando un deseo de avanzar mientras honra la memoria de su padre. Una vida de controversias y resiliencia. Las luchas no contadas de Andrés García. A pesar de enfrentar desafíos personales, rara vez mostró signos de vulnerabilidad. La controversia y su fuerte sentido del orgullo siempre formaron parte de su camino. El año pasado, los fanáticos se preocuparon profundamente al enterarse de que Andrés había enfrentado uno de los momentos más difíciles de su vida. Consideró poner fin a sus luchas, agobiado por las duras condiciones en las que vivía. Si bien nunca pensó en una forma dramática de escapar, sí contempló una salida más tranquila y sutil. Sin embargo, más tarde admitió que fue el amor inquebrantable de su esposa lo que lo ayudó a superar esos oscuros pensamientos y lo mantuvo centrado. Otra controversia significativa que rodeó a Andrés, quien falleció a los 81 años, fue su relación conflictiva con su hijo Leonardo. Andrés llamó públicamente cretino a Leonardo, acusándolo de nunca ofrecer ayuda y etiquetándolo incluso como parásito. En uno de sus videos de YouTube, Andrés dijo: «No has contribuido en nada, ni siquiera has pagado la comida de nadie. Todos han hecho más que tú. No te metas con mi familia, no eres parte de ella». Leonardo respondió con una declaración expresando su decepción por las duras palabras de su padre, que también involucraron a su madre, Sandra Vale. García había acusado a Sandra de dar sustancias perjudiciales a sus hijos, una afirmación que afectó profundamente a Leonardo. Durante años, Andrés tuvo una relación cercana y de confianza con Roberto Palazuelos, a quien consideraba casi como familia. Incluso planeó incluir a Roberto en su testamento, junto a sus hijos Andrés y Leonardo, su esposa Margarita y su exesposa Sandra Vale. Sin embargo, su hija Andrea fue excluida debido a un conflicto no resuelto que había causado una ruptura entre ellos. Pero las cosas tomaron un giro brusco cuando Palazuelos supuestamente intentó vender una de las propiedades de García sin su consentimiento. Esta traición llevó a un amargo enfrentamiento entre los dos, con Andrés no solo removiendo a Roberto de su testamento, sino incluso desafiándolo a un duelo dramático, reflejando la intensidad de su desacuerdo. En una revelación sorprendente, Andrés García habló sobre una solicitud hecha por Arturo Durazo, el jefe de policía durante la década de 1980, para hacer desaparecer a Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel. Esta solicitud supuestamente provenía nada menos que de Luisito Rey, el padre de Luis Miguel. García dijo que Durazo le confesó sobre la solicitud, pero no estaba seguro de cómo proceder y había buscado su consejo. García desaconsejó firmemente esa acción y dejó en claro que nunca tuvo relación con la madre de Luis Miguel. Incluso después de ser diagnosticado con cáncer de próstata, Andrés se mantuvo abierto sobre el cuidado de su bienestar personal. Habló con franqueza sobre el uso de un dispositivo médico, a menudo llamado bombita, para continuar viviendo la vida al máximo, a pesar de los desafíos de salud que enfrentaba.
En entrevistas, Andrés describió cómo esto lo ayudó y cómo logró preservar su imagen de galán, demostrando que incluso con el paso de los años, su encanto y reputación permanecieron intactos, de instructor de buceo a ícono latinoamericano. A pesar de los escándalos que plagaron la vida de Andrés García hasta sus últimos momentos, siguió siendo un artista querido. Nacido en Santo Domingo, República Dominicana, Andrés García provenía de una familia de exiliados españoles que huyeron de las secuelas de la Guerra Civil Española. Su padre, Andrés García Lacalle, fue un piloto de combate republicano español que encontró refugio en la República Dominicana durante el régimen autoritario de Rafael Leónidas Trujillo. Esta fuerte historia familiar de resiliencia y supervivencia moldeó la vida temprana de García. Aunque nació en la República Dominicana, Andrés emigraría más tarde a México, donde estableció su carrera y adoptó la nacionalidad mexicana. Antes de su carrera actoral, García trabajó como instructor de buceo en Acapulco, donde su atractivo físico y su encanto llamaron rápidamente la atención de cazatalentos. Este fue el comienzo de su viaje en el mundo del espectáculo. Durante finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, Andrés García se convirtió en un importante símbolo sexual en México y en toda América Latina. Sus rasgos esculpidos, combinados con su carisma, lo hicieron favorito en películas, telenovelas y novelas fotográficas. Revistas que utilizaban fotografías de actores para contar historias románticas, un fenómeno especialmente popular en América Latina en ese momento. García protagonizó una serie de películas y telenovelas exitosas, siendo uno de sus papeles más significativos el de Tú o Nadie, 1985, una telenovela mexicana donde actuó junto a Lucía Méndez y Salvador Pineda. El programa fue un gran éxito, consolidando su lugar como uno de los principales galanes de México. Su éxito en Tú o Nadie abrió puertas a oportunidades internacionales, incluyendo en Puerto Rico, donde trabajó en las telenovelas Amame y Escándalo en 1986. Mientras que Escándalo luchaba por encontrar su audiencia, la popularidad de García se mantenía fuerte. La vida de Andrés García no se limitaba solo a sus papeles en pantalla. Su personalidad más grande que la vida a menudo se convertía en parte de su atractivo. Sus relaciones, incluidos sus matrimonios y sus muy publicitados asuntos personales, lo mantuvieron en el centro de atención incluso cuando no estaba actuando. En 2005, participó en el reality show El Príncipe Azul, un proyecto destinado a ayudar a su hijo Leonardo a encontrar novia. Sin embargo, la tendencia de García a coquetear con las concursantes causó fricción entre él y su hijo, quien eventualmente abandonó el programa. Este incidente mostró la naturaleza carismática y sin filtros de García, que a menudo difuminaba las líneas entre su vida en pantalla y fuera de ella. En 2006, García apareció en El Cuerpo del Deseo, una telenovela producida por Telemundo que exploraba el tema de la transmigración, el paso de un alma a otro cuerpo después de la muerte. Este papel estaba profundamente alineado con las creencias personales de García sobre el tema, lo que fascinaba a su audiencia. Creía en la idea del viaje del alma más allá de la muerte física, y esta perspectiva espiritual lo hacía aún más intrigante para sus fanáticos. Para cuando falleció el 4 de abril de 2023 en Acapulco, Andrés García se había convertido en un símbolo de la época dorada del cine mexicano, encarnando al héroe galán de una manera que pocos otros podían. A pesar de las controversias y altibajos en su carrera, mantuvo una profunda conexión con su audiencia. Sus últimos años estuvieron marcados por desafíos de salud, pero incluso entonces, habló abiertamente sobre su vida, asegurando que su legado sería recordado. Con su fallecimiento, el mundo del entretenimiento perdió no solo a una estrella, sino a una figura icónica que representó una era de glamour, drama y narración atemporal.
Y esa es la historia detrás de Andrés García y las revelaciones de su hija. Es evidente que, a pesar de los altibajos en su relación, Andrea García finalmente ha encontrado paz con el legado de su padre. ¿Qué crees que hizo a Andrés García una figura tan perdurable en el mundo del entretenimiento? Gracias por ver. Si disfrutaste el video, asegúrate de dar like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones sobre las últimas noticias de celebridades.